¿Sabes? Cuando pienso en figuras que realmente cambiaron el rumbo de la humanidad, no puedo evitar detenerme en él. Estamos hablando, amigo mío, de quizás el ser más completo que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret, aquel que dividió nuestra historia en un antes y un después. Imagínate esto, sin ejércitos, sin fortunas, sin poder político, y aún así logró establecer las bases de toda nuestra cultura occidental. Sus enseñanzas son tan poderosas que han atravesado siglos, culturas y continentes enteros. Para algunos, es simplemente un personaje de leyendas, para otros, un maestro de sabiduría incomparable, y para muchos, el verdadero Hijo de Dios. Pero olvídate de esa imagen dulzona y sumisa que tantas veces nos han vendido. Nada más lejos de la realidad. El Jesús histórico fue un hombre de tremenda fortaleza interior, alguien que se enfrentó a tentaciones tremendas, desafió abiertamente al sistema político-religioso de su época, y jamás, escúchame bien, jamás cedió ante las presiones del mundo. Te lo digo de corazón, vivía en circunstancias que pondrían a prueba a cualquiera. Por un lado, la opresión de un imperio romano implacable, por otro, una élite religiosa judía cada vez más alejada de sus propias enseñanzas. ¿Y sabes qué? Nunca se doblegó. Cada palabra que salía de su boca causaba revuelo entre los maestros de la ley. Imagínate cómo se sentirían aquellos fariseos tan orgullosos de su posición. Ver cómo un simple carpintero de un pueblo olvidado cuestionaba su autoridad y, para colmo, se presentaba como el Mesías esperado. Menudo desafío. La vida de este nazareno nos muestra lo que significa comprometerse totalmente con tus ideales. No importaba cuán temible fuera el imperio más poderoso de su tiempo, ni cuán dogmáticos fueran los líderes religiosos, él siempre actuó según su naturaleza más profunda. ¿Piensas que Jesús improvisaba? Para nada, querido amigo. Este hombre era un erudito que conocía a la perfección tanto las escrituras hebreas como las leyes del imperio. Su sabiduría no era casual, sino fruto de un profundo estudio y reflexión. Me encanta cómo Jung podría interpretar su experiencia en el desierto, una auténtica batalla con la sombra, de la que emergió como un ser integrado y plenamente consciente de su misión vital. No solo fue fiel a Dios, sino también a sí mismo. ¡Qué maravilla de coherencia! Y aquí viene algo fundamental para cualquiera que aspire a desarrollar una masculinidad auténtica, sus palabras y acciones siempre iban de la mano. ¿No te parece fascinante? Un hombre que carece de esta congruencia está abriendo en su interior una herida difícil de sanar. Mira, el respeto propio nace de honrar nuestra palabra. Si quieres fortalecer tu carácter como hombre, empieza por ahí, cumple lo que te prometes a ti mismo. Cultiva ese amor propio que fortalecerá tu espíritu, tal como lo hizo él. Vaya desafío sobrehumano al que se enfrentó. 40 días en un desierto hostil, poniendo a prueba tanto su cuerpo como su mente. La historia bíblica nos lo cuenta de forma preciosa. Impulsado por el Espíritu, Jesús se adentró en aquella soledad extrema. Ponte en su lugar, debilitado por el ayuno, soportando un clima implacable, con sed y fatiga extremas. Y justo en ese momento de vulnerabilidad física, aparece el maestro de las mentiras ofreciéndole el control sobre ciudades, emperadores y riquezas inimaginables. Pero, ¿sabes qué hizo nuestro amigo? Se mantuvo firme como una roca. Con serenidad absoluta, usando su razón y sabiduría, rechazó cada tentación. Y fíjate en este detalle maravilloso, lo hizo sin insultos, sin odio, sin rencor hacia quien lo tentaba. Esa templanza, esa capacidad de resistir impulsos contrarios a la razón, es lo que los estoicos más admirarían. Jesús conquistó primero su propio ser antes de dedicarse a conquistar corazones. Si para el hombre común ya es difícil resistir tentaciones cotidianas, ¿imaginas enfrentarte a promesas infinitas estando físicamente agotado? Algo que siempre me ha impresionado es su capacidad para mantener la calma ante los ataques. Recibió insultos, burlas y blasfemias, pero permanecía imperturbable. No porque fuera incapaz de responder, sino porque había alcanzado tal maestría interior que reaccionar con furia le resultaba innecesario. Consiguió lo que los filósofos estoicos llamarían ataraxia, esa paz interior que te hace inmune a las críticas externas. Las palabras de otros no definían su identidad porque él sabía perfectamente quién era.
Su autoconocimiento era tan profundo que ninguna maldición podía tocarlo. ¿No te parece extraordinario? Un hombre que encontró la fuerza para resistir al mal encarnado y que, a pesar de las circunstancias más adversas, nunca perdió su centro. Esa es la verdadera masculinidad de Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué me impresiona profundamente? Que este hombre extraordinario nunca se desgastó intentando demostrar su fortaleza. Al contrario, querido amigo, fue precisamente su tranquilidad al enfrentar a sus enemigos lo que los desconcertaba por completo. Las maldiciones que lanzaban los fariseos iracundos no eran más que palabras destinadas a desvanecerse en el viento, y él lo sabía perfectamente. Marco Aurelio, siglos después, expresaría algo muy similar: que la maldad del hombre no te estorbe, ni su opinión, ni sus palabras. Esta templanza no es un detalle menor, ¿sabes? Es uno de los cimientos fundamentales de cualquier masculinidad auténtica. No podemos considerarnos buenos hombres si no logramos primero dominarnos a nosotros mismos. Piénsalo así: tenemos un potencial aterrador para destruir, para herir, para engañar, pero también poseemos una capacidad maravillosa para construir, para sanar, para proteger. Y ese potencial benevolente solo florece cuando conquistamos nuestros impulsos más básicos. De lo contrario, nuestras vidas no serán el resultado de decisiones conscientes, sino de deseos superficiales que nos arrastran a donde ellos quieren. Durante sus largos recorridos por aquella árida región, soportando hambre, fatiga y sed, Jesús nunca dejó de compartir sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y la rectitud del espíritu. Ni el calor abrumador, ni la constante persecución de las autoridades religiosas pudieron detenerlo. Su misión era clara como el agua: ayudar a los necesitados, amar a quienes nadie amaba y cuidar de los olvidados por la sociedad. Y lo más impresionante, amigo mío, es que continuó firme incluso sabiendo que sus acciones causaban indignación entre los maestros judíos y que, eventualmente, lo conducirían a la muerte más terrible de su época. Ser torturado, escupido, lacerado y crucificado no representó para él el fin de sus enseñanzas. Al contrario, toda su existencia fue un sacrificio por los demás. Su vida giraba completamente en torno al amor servicial, a mirar a los ojos a cada persona, reconociéndola en su dignidad y ofreciéndole un camino alejado de la angustia, el miedo y la desesperación. Desde una perspectiva cristiana, su muerte representa el sacrificio definitivo por la humanidad caída. La tradición nos habla de cómo el hombre, manchado por el pecado original y obligado a redimirse mediante obras para reconciliarse con Dios, fue absuelto gracias al sacrificio de este humilde carpintero, cuya sangre simboliza la purificación de toda la humanidad. Pero incluso si lo analizamos desde un punto de vista puramente secular, estamos ante un hombre que entregó humildemente su vida al servicio de los demás. Compartió su profunda sabiduría con aquellos que estaban atrapados en ciclos de frustración y angustia. ¿No te parece que este sacrificio por el otro es también una cualidad esencial de la verdadera masculinidad? Proteger y cuidar de nuestra comunidad ha sido el mecanismo de supervivencia por excelencia de nuestra especie. Sin hombres capaces, tanto física como mentalmente, de proteger a quienes los rodean, ninguna sociedad tendría posibilidades reales de sobrevivir, y mucho menos de prosperar. El amor sacrificial que encarnó Jesús es exactamente lo opuesto al ensimismamiento. Qué importante es entender esta diferencia. El ensimismamiento es una ilusión, un falso amor propio. Pensar únicamente en uno mismo y en cómo cada decisión puede beneficiarnos personalmente se confunde fácilmente con el verdadero amor propio, pero son realidades completamente distintas. Un hombre ensimismado jamás podrá tomar decisiones que beneficien simultáneamente a él y a su entorno. Su visión está nublada por su ego, y lo único que percibe es la satisfacción de sus propios intereses. En cambio, un hombre que genuinamente se ama a sí mismo tiene la capacidad de tomar decisiones internas que, a su vez, benefician a todos a su alrededor. Es una paradoja hermosa: cuanto más auténtico es el amor que un hombre cultiva, mayor impacto positivo tendrá en su círculo, sin importar las circunstancias adversas. El nazareno siempre elegía hacer lo correcto, sin considerar el dolor, el sufrimiento o las consecuencias personales. Los filósofos estoicos definirían el coraje como la virtud de hacer lo que debemos hacer, independientemente de cuán doloroso sea o cuán graves puedan ser las consecuencias.
Y vaya si Jesús encarnó este principio. Tuvo la valentía de enfrentar injusticias públicas para mantenerse fiel a sus ideales. Confrontó trampas, humillaciones, golpes e insultos sin perder de vista su propósito: predicar el amor, ayudar al necesitado y reconocer al olvidado. Nunca comprometió sus principios, por más controversiales que fueran. Aceptó las circunstancias de la vida, incluso cuando implicaban su propia muerte, pero jamás dejó de hacer lo correcto. Te invito a imaginar aquella noche en el jardín de Getsemaní, apenas horas antes de su ejecución. Jesús se sumergió en una profunda reflexión que lo llevó a experimentar una angustia abrumadora al contemplar el macabro destino que le esperaba. Por primera vez, la serenidad que caracterizaba su espíritu se vio eclipsada por la inevitable melancolía que atraviesa cualquier ser humano al saber que su vida terminará de la peor manera posible. Esa noche, posiblemente, fue cuando Jesús experimentó el mayor terror dentro de su frágil naturaleza humana. Consciente de que enfrentaría uno de los métodos de ejecución más crueles de la época, aún así escogió aceptar su destino con humildad y valentía. Esta es, sin duda, una de las características más notables de su masculinidad: nunca fue un cobarde. Aún sin ejército, poder o riquezas, su coraje para mantenerse fiel a sí mismo y a sus ideales lo llevó a dividir la historia en dos. Como diría Epicteto siglos después, no desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives momentos difíciles y desafías la adversidad. ¿Te has detenido a pensar que Jesús quizás nunca conoció verdaderos momentos de tranquilidad, excepto cuando oraba, comía o dormía? Su existencia fue una constante espiral de desafíos y complejas adversidades. Nació en absoluta pobreza. Desde sus primeros días de vida fue perseguido por el rey Herodes. Creció en un pueblo de escasa importancia. Afrontó tentaciones inimaginables. Fue rechazado por su propia comunidad. Mantuvo conflictos constantes con las autoridades religiosas. Uno de sus amigos más cercanos lo traicionó. Sus propios discípulos lo abandonaron en el momento de su arresto. Enfrentó un juicio injusto donde la multitud prefirió liberar a un bandido antes que a él. Soportó burlas y escupitajos. Debilitado y sangrando, cargó un madero hasta el monte Gólgota. Fue crucificado injustamente. Experimentó una profunda crisis existencial al sentirse abandonado por su padre. Y finalmente, aún con vida, no tuvo más sangre que derramar. Y a pesar de todo, fue un hombre ejemplar cuya fortaleza mental no tiene comparación en la historia. Jesús encarna la virtud y la excelencia humana. Es la prueba viviente de que podemos elevarnos por encima de nuestros vicios y deseos más bajos. Representa al hombre que logró erradicar los defectos morales del ser, aquella figura histórica que, armada únicamente con palabras y actos de bondad, consiguió trascender en la historia. Como diría Josh McDowell, este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia académica, pronunció palabras de vida como jamás antes o después fueron dichas, produciendo efectos que están más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, libros, obras de arte y cánticos de alabanza que el ejército más completo de grandes hombres antiguos y modernos. Por eso, querido amigo, te extiendo una invitación sincera: busca convertirte en un hombre virtuoso, más grande que tus vicios, más fuerte que tus tentaciones, más poderoso que tu propia oscuridad. Cultívate como un ser ejemplar, valiente, sereno y con carácter. Que no desfallezca ante el más grande de los ejércitos, sino que permanezca fiel a sí mismo y acepte la vida con humildad y coraje, siempre con la mirada puesta en lo correcto, independientemente de las circunstancias.